o del examen parcial. Recuerden que este viernes tenemos el examen semanal de la semana 3, que es en la segunda hora de la sesión. Y el próximo viernes, en lugar de examen semanal, tenemos primer examen parcial, que incluirá pues todo lo que hayamos discutido hasta la siguiente semana, hasta el miércoles de la siguiente semana, y en particular dura 2 horas más los respectivos 15 minutos previos y posteriores. Es un examen de 2 horas en total que se les da. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra duda? Me gustaría que empezáramos por aclarar dudas de la clase anterior. En la clase anterior lo que hicimos, recuerden, fue derivar. Por derivar entendemos, pues, llegar a las formas explícitas para el caso del movimiento con aceleración constante, de la posición como función del tiempo, la velocidad como función del tiempo, y finalmente, pues, la aceleración que es constante, ¿no? Vista como función del tiempo, la función de aceleración en realidad es una función constante. Entonces, nada más les recuerdo, vamos a poner aquí las formulitas para que las tengamos presentes todos. Entonces, aquí tenemos la lámina correspondiente y vemos, derivamos en el sentido de demostramos, ¿verdad? En el sentido matemático, cómo pueden obtenerse estas formulitas. Eso fue lo que vimos en detalle la vez pasada. Espero que hayan podido, pues, por su cuenta repasar el análisis y deben de ser capaces, pues, de reproducirlo. No, o sea, reproducir estas formulitas a partir de la definición de velocidades y aceleraciones. No son preguntas de examen, pero sí es importante que sepan, pues, de dónde surgen. El método que utilizamos, varios de ustedes lo habrán reconocido, como realmente, pues, métodos de cálculo, tanto cálculo integral como principalmente cálculo integral, pero también utilizamos un poquito de cálculo diferencial, sin realmente recurrir a las definiciones propias, ¿verdad? Las formulitas que ya eventualmente se aprenderán o ya se saben de memoria, pero lo hicimos a partir de un argumento intuitivo, físico, pero cuyo fundamento es realmente matemático. Se llaman las sumas de Riemann y los límites de las sumas de Riemann, y eso es lo que define la integral de Riemann. Y por otro lado, pues es el cálculo de Newton y Leibniz, que es tomar los límites de los cocientes en los que se divide por el tiempo transcurrido, y ese tiempo transcurrido tendiendo a cero. Esas son las herramientas desde el punto de vista matemático que estamos utilizando aquí. Y bueno, pues vamos a iniciar entonces con sus aplicaciones. Si no hay dudas, última oportunidad, bueno, en la clase, otra oportunidad para que pregunten si tienen alguna duda. Entonces, ok, otro aspecto que quiero enfatizar es cuáles serían las gráficas, por ejemplo, que corresponden a este tipo de movimiento uniformemente acelerado, o también como se le conoce simplemente con aceleración constante. ¿Alguien me podría decir a qué gráfica corresponde la ecuación 15? A una recta horizontal. A una recta horizontal, porque es la función vista como función, ¿verdad? En un gráfico de aceleración contra tiempo, pues lo que vemos es que el lado derecho no depende del tiempo, y por lo tanto, ¿verdad? Eso es una recta horizontal. Vamos a utilizar un poquito de aquí la pizarra.
Entonces vamos aquí a tener nuestras ecuaciones. Entonces vamos a empezar por la de la posición como función del tiempo. Dijimos que esto es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Tenemos la velocidad como función del tiempo, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y finalmente lo que llamamos la ecuación de la aceleración, que simplemente es una constante. Entonces, gráficamente, podemos ver que la aceleración es la gráfica más fácil. Si en el eje horizontal de las abscisas identificamos el tiempo, y en el eje vertical de las coordenadas ponemos la función de aceleración, la manera en que leemos esta información a partir de la ecuación de la aceleración, la ecuación 3. La gráfica de la ecuación 3 es muy fácil porque nos dice para tiempo igual a 0, el valor es pues algún valor numérico a 0. Para tiempo igual, digamos, a 1 segundo, el valor es de nuevo a 0. Para 2 segundos es el mismo valor a 0 y así sucesivamente, ¿verdad? Para menos 1 y para menos 2. Entonces, estos puntos representan puntos de esa gráfica y por lo tanto, esta es la gráfica de la aceleración. Entonces, ahí podemos ver, eso es lo que queremos decir y lo representamos gráficamente precisamente por esta, usando esta imagen de que la aceleración es constante. ¿Aquí alguna duda? ¿Alguien tiene una duda sobre esta representación? Es en ese caso cuando la velocidad media y la instantánea en cada punto es la misma, ¿verdad? Solamente con es constante. No, estamos hablando de aceleración, compañero. No, sí, ajá, de velocidad. Yo me refiero igual de aceleración instantánea y media. Ajá. En este caso, como la aceleración es constante, la aceleración media y la aceleración instantánea coinciden, pero la velocidad no. No sé si dije velocidad, pero sí me refería a aceleración. Gracias, Tamara. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿cómo podemos representar rápidamente, como les acabo de mostrar, la gráfica de esta función? Pues tomamos a la función 3. Tomamos a la función 3, que está aquí representada, y simplemente graficamos, ¿verdad? Para t igual 0, pues el valor es la constante a 0. Para t igual 1, el valor es de nuevo la misma constante. Para t igual a 2, el valor es la constante. Para menos 1, la constante. Para menos 2, la constante. Cada uno de estos puntos, ¿verdad? Cada uno de estos puntos forman parte del gráfico, ¿verdad? Asociado con la ecuación 3. Y por lo tanto, ¿verdad? Son una recta, en este caso, como bien decía su compañero, es una recta horizontal. Vamos con la siguiente representación. Es la gráfica de la ecuación de velocidad. De nuevo, en el eje horizontal, elegimos por convención, podemos no seguir esta convención, pero es más fácil seguirla porque corresponde a lo que se reporta en otras fuentes. Entonces aquí tenemos a la velocidad en el eje vertical. Y entonces tenemos, fijémonos en la ecuación 2. ¿Qué pasa para cuando el tiempo vale 0? Entonces el segundo término no está y solo nos queda
el valor de la constante. Entonces, para t igual a 0, tenemos un valor, vamos a suponer que B0 es positiva, entonces tenemos un valor numérico, que llamamos justamente B0, y luego conforme aumenta el tiempo, conforme el tiempo va aumentando a partir de 0, vamos a suponer por el momento que la aceleración es positiva, a 0, entonces conforme aumenta el tiempo, le vamos a agregar un producto de dos números positivos a otro número que estamos suponiendo positivo, por lo tanto, este número va a ser más grande que la suma de estos dos números es más grande que B0. Por lo tanto, pues para un tiempo mayor, podríamos pensar, por ejemplo, en 1 segundo, aquí 2 segundos, 3 segundos, pues va aumentando. ¿Qué tan rápido? Pues depende del valor numérico. Y lo mismo por ejemplo, para t igual a menos 1 o menos 2, ¿verdad? Pues la gráfica podría ir haciendo eso. Entonces, de nuevo, vamos a tener pues vamos a tener una recta. Vamos a tener una recta que pasa por los puntos que habíamos graficado, ¿no? Yo aquí lo estoy haciendo a mano, por eso no son muy precisos. Pero entonces, la recta que corresponde a la gráfica de velocidad contra tiempo en el movimiento con aceleración constante, ¿verdad? Ya de aquí vemos inmediatamente que la aceleración tiene una gráfica que es la horizontal. La velocidad es una recta que pasa por el eje vertical, que es el de la velocidad, por el punto asociado a la velocidad inicial, esa es la interpretación física. Y tenemos algo más, precisamente el coeficiente A0 del tiempo, pues nos da precisamente, si aquí denotamos alfa, la tangente del ángulo de inclinación alfa de esta recta, precisamente coincide con la aceleración. Aquí hay que tener cuidado estamos suponiendo que todo está en las unidades adecuadas, ¿verdad? Porque aquí lo voy a poner entre comillas en la interpretación, porque A0 pues tiene unidades y el lado izquierdo no tiene unidades, entonces hay que tener cuidado. Esto va a ser, por supuesto, cuando el lado izquierdo suponemos que está multiplicado por ciertas unidades que son metros sobre segundo al cuadrado, para que la ecuación tenga sentido. Bueno, déjenme no hacer tanto. Ahí está. Entonces, esa es la ecuación del movimiento, la gráfica asociada con la velocidad de ecuación 2. La velocidad instantánea como función del tiempo. Bueno, alguien me podría decir a qué corresponderá el caso de la ecuación 1. Una parábola. Vamos a ver, gracias. Pues para la posición de este objeto que se mueve con aceleración constante a 0 o movimiento uniformemente acelerado, pues vamos a ver a qué tipo de estructura llegamos. Entonces aquí tenemos X y T. Entonces, como siempre, ¿verdad? El caso más sencillo es, evaluamos para t igual 0, la ecuación 1. En t igual 0 no está el último término, no está el segundo término, porque dan 0. Y para t igual 0, entonces tenemos solo precisamente la posición inicial. Por simplicidad, no es mandatorio, pero podemos pensar que x0 es positiva. Este sería el valor de x0. Y luego, pues, si suponemos que todo esto son nada más posiciones para simplificar la gráfica. Si ya tuviéramos los valores numéricos, es más sencillo, porque simplemente vamos evaluando, vamos calculando con los valores del tiempo y los coeficientes A0 y B0 y X0, podemos calcular los valores de X y T.
Bueno, suponiendo que todos estos números son positivos, evidentemente estos dos términos, este contribuye, suponiendo que A0 es positivo, entonces este término va a ser positivo. Análogamente, ¿verdad? Si este es positivo, B0, este otro número sería positivo entonces para tiempos positivos. Y de modo que estamos agregando dos números positivos a otro que ya supusimos que es positivo. Entonces, el lado derecho en ese sentido no puede ser sino una curva que crece, ¿verdad? Y que crece, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, podemos pensar pues que la forma que le corresponde pues va a ser algo como esto, ¿no? Para los diferentes valores de tiempo. Insisto, si ya conocemos los coeficientes, pues podemos directamente calcular. Podemos calcular pues, los correspondientes a, digamos, datos, ¿no? Los puntos específicamente, ¿no? Entonces, pues pictóricamente vamos a representarla como lo acabamos de hacer. En realidad, para ser precisos, pues tendríamos que utilizar los datos, los coeficientes respectivos, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la gráfica de la ecuación. A ver, aquí yo había escrito la 2. Esta es la 2. Y esta es la ecuación 1. Entonces, para el movimiento con aceleración constante, A0, las gráficas respectivas son, para la ecuación de posición respecto del tiempo, la gráfica es una parábola. Esta no necesariamente tiene siempre la misma, el mismo vértice, puede estarse moviendo en diferentes, en todo el plano depende de las condiciones iniciales, pues el vértice podría estar acá o acá abajo, en cualquier punto, y va a ser una parábola de este tipo. Para la velocidad, siempre va a ser una recta, porque es una ecuación lineal, entonces siempre va a ser una recta, donde la ordenada al origen, justamente es la velocidad inicial, y la pendiente es la aceleración constante. Finalmente, la aceleración, la ecuación de la aceleración es una muy sencilla, es una función constante y por lo tanto corresponde a esta recta horizontal. Bueno, esa es la representación gráfica de las ecuaciones asociadas al movimiento de uniformemente acelerado o con aceleración constante. Estos métodos que estamos utilizando es pues, la versión más elemental de lo que llamamos geometría analítica, que seguramente ustedes ya estudiaron en la preparatoria, y si no se recuerdan, pues es muy fácil básicamente repasar un poquito en la red, o me pueden preguntar también cómo representan o qué, dadas ecuaciones sencillas como son lineales o cuadráticas, pues cómo nos convencemos que corresponden a estas gráficas. Pues simplemente tomamos valores para la variable independiente, en este caso el tiempo, vamos dibujando los puntos en el plano y uniendo los puntos de manera continua, obtenemos la representación que corresponde, ¿no? Entonces, tenemos que, justamente, aquí esta es una recta horizontal. Esta es una recta inclinada. Y la inclinación, de dónde viene físicamente, pues va a corresponder al hecho de que tenemos una aceleración constante. Y en efecto, la última, la ecuación de la aceleración es una parábola. Entonces, para una ecuación cuadrática, tenemos asociada una parábola, para una ecuación lineal tenemos asociada una recta, y para una ecuación que es constante, que la función está hablada una constante, tenemos una recta necesariamente horizontal. Muy bien. Ok. Entonces, ahí está nuestro análisis gráfico.
¿Qué pasa en el caso de que tenemos movimiento con velocidad constante? Que es un caso particular, que también se llama uniforme. Y se le conoce también como un movimiento uniforme. Bueno, es muy fácil de vislumbrar. Vamos a ver qué es lo que esperamos que pase. Fíjense, en el caso del movimiento con velocidad constante, pues la aceleración es cero. Entonces, este término no está, este término no está, este término no está. Entonces, ¿qué va a pasar con la gráfica de la aceleración? Pues va a ser una similar a esta, pero la constante a cero es igual a cero porque la aceleración es cero. Entonces va a ser justamente una recta horizontal que coincide con el eje del tiempo. Entonces, la aceleración como función del tiempo es cero porque la constante es cero. Entonces, la gráfica, pues es simplemente, decíamos, una recta horizontal, ¿no? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Verdad? De acuerdo con mi ecuación, como A0 es cero, en este caso, pues tenemos que, como no hay término lineal en el tiempo debido a que A0 es cero, entonces la ecuación se simplifica y la gráfica de velocidad contra tiempo, pues es una constante ahora. Que corta el eje vertical justamente en el valor de cero. Es que para cada tiempo, pues tenemos el valor de cero, para cada tiempo tenemos el valor de cero y así sucesivamente. Estos son los puntos de la recta y simplemente uniéndolos obtenemos la gráfica del movimiento uniforme. Entonces, ¿qué pasó si comparamos el movimiento con aceleración constante contra el movimiento con velocidad constante? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no hay gráfica de aceleración. No, ¿cómo no? Aquí está la gráfica de la aceleración. La pendiente. La pendiente, es decir, en el movimiento uniformemente acelerado o con aceleración constante tenemos una recta para la velocidad en función del tiempo, tenemos una recta inclinada, como lo dijimos aquí, es una recta inclinada. En este caso, la recta es una recta horizontal para la velocidad, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la posición para este movimiento como función del tiempo? Pues aquí vamos a tener fíjense, ahora podemos ver de aquí que para tiempos igual a cero, suponiendo que x0 es positiva, pues aquí tendríamos x0. Y si suponemos que b0 es positiva, pues simplemente tendríamos una recta con pendiente digamos, dado por, vamos a ponerle aquí beta, y la tangente de beta es justo la pendiente, es el coeficiente del término lineal. Entonces, aquí estamos suponiendo que esto está multiplicado por metros sobre segundo. Bien, entonces en este caso, fíjense, comparen la gráfica del movimiento con aceleración constante con la gráfica del movimiento con aceleración constante. Este es con velocidad constante y este con aceleración constante. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para enfatizar, aquí tenemos
constante y distinta de 0 a la aceleración. Y aquí la aceleración es 0. ¿De acuerdo? Entonces, así es como inmediatamente de la gráfica de los movimientos, si alguien nos da como información las gráficas, ya sabemos que el movimiento es con aceleración constante, si presenta gráficas de este tipo, y podemos saber que el movimiento es con velocidad constante si las gráficas son de este tipo. ¿De acuerdo? Creo que esto causó confusión. Vamos a ponerlo aquí, porque por ahí hay un comentario que me parece que les causó confusión. Entonces, aquí la gráfica, simplemente esta gráfica de A como función de T, es para el valor del tiempo T igual 0, pues tengo el valor 0. Para T igual a 1, por ejemplo acá, pues tengo A igual 0. Para T igual a 2 es 0, para T igual a 3, T menos 1, T menos 2, T menos 3. Entonces, todos estos puntos, ¿verdad?, forman parte de... Esa es la gráfica que corresponde a aceleración constante 0. Bueno, entonces, este es el resumen, digamos, la descripción gráfica del movimiento uniformemente acelerado y del movimiento uniforme. Entonces, claramente las gráficas son distintas. Entonces, ustedes deben de ser capaces de, a partir de la gráfica, definir o concluir qué tipo de movimiento tienen, y al revés. Si se les dice, haga la gráfica de un movimiento con las gráficas de aceleración, de velocidad o de posición, para un movimiento con velocidad constante, ya saben cuáles son, y con aceleración constante también son distintas a las que acabo de mencionar, y pues simplemente tienen que reproducir esta. Siempre, si les dan las ecuaciones, pues simplemente hay que ir evaluando, tomando calculando los valores numéricos correspondientes. A ver, Luis Gerardo aquí nos pregunta en el chat que no entiende para qué se utiliza el ángulo. El ángulo de inclinación de las rectas, recuerden que ya lo utilizamos en la definición de tanto de velocidad media como de aceleración media, y simplemente es una manera de asociarlo con la pendiente, que es el ángulo, la tangente trigonométrica, el ángulo de inclinación, coincide numéricamente con el coeficiente que aparece en la ecuación que corresponde en este caso a la velocidad, y en este caso pues a la posición. En este caso que tenemos aquí corresponde a la posición. La ecuación de la posición, este coeficiente que está aquí, es numéricamente igualito a la tangente del ángulo que forma la recta con la parte positiva del eje X o del eje horizontal, pensada como multiplicada por unidades, en este caso de MKS, de metros sobre segundo. Entonces, es un complemento a la descripción del movimiento, de los movimientos, ¿verdad? Cuando son rectas, es fácil calcular su pendiente, y pues simplemente son los coeficientes del término lineal en la variable independiente. Ok, bueno, esta es la interpretación. Vamos a resolver algunos ejercicios. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesor. Ok. Vamos a resolver un problema, un ejercicio muy sencillito, pero que ya, digamos, la idea es darles una idea de qué tipo de dificultad se puede presentar para que se entrenen, por un lado, y por otro lado también, pues, vayan practicando un poquito. Vamos a resolver rápidamente estos dos ejercicios, el 12 y el 13. Les voy a compartir esta lista para que la vean. Son una lista de ejercicios de varios de ellos ya uno vino en el examen, otros los hemos hecho aquí, pero bueno, la idea es que los repasen, ¿no? Bueno, vamos a resolver ahorita el 12 y el 13. Vamos a resolver primero el 12. Dice una piedra, no, vamos primero el 13. Dice un objeto en caída libre
requiere de 10 segundos para caer los últimos. Ojo, siempre hay que leer con mucho cuidado, y eso es para entender y poder resolver correctamente un problema, tienen que leer con atención. Dice, un objeto en caída libre requiere de 10 segundos para caer los últimos 25 metros y llegar al suelo. Entonces, eso quiere decir que como son los últimos 25 segundos, entonces, eso que tardó solo 10 segundos en recorrer 25 metros, ¿verdad? Y eso le permitió llegar al suelo. Pero no nos dicen el tiempo total de caída, por ejemplo. Y la pregunta es, ¿desde qué altura se dejó caer? ¿Sí me explico? O sea, estos 10 segundos no es el tiempo total que tardó en caer. Es el tiempo nada más para recorrer el último tramo de la trayectoria en caída libre. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿desde qué altura se soltó? Entonces, no son los 25 metros, obviamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Entonces, siempre desde la lectura del ejercicio o del problema a resolver, debemos tratar de entender y entonces eso nos va a permitir hacer el planteamiento. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la solución de este problema. Entonces, nos dice que vamos a primero a dibujar el piso. Aquí tenemos el piso. Y el objeto, como es en caída libre, se suelta desde una cierta altura. Y aquí lo estoy denotando como H. Este objeto se suelta con velocidad inicial. Y aquí le pongo subíndice Y para acordarme que es vertical con velocidad. Es una caída libre, lo cual quiere decir que se suelta con velocidad cero inicial. Ahora, lo que nos dicen es que los últimos 25 metros, o sea, cuando el cuerpo va cayendo, los últimos 25 metros los recorre en 10 segundos. Aquí ya estoy traduciendo la información del texto, del ejercicio, le estoy traduciendo en un gráfico. Siempre es importante, les recomiendo mucho usar esta estrategia para plantear, asociar mediante las gráficas, es más, la opción visual nos permite plantear mejor y más precisamente los problemas de manera más clara. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la altura H desde la cual se suelta el objeto en caída libre? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Sí, Claro. Ok, entonces, este es un cuerpo que se suelta en caída libre, es decir, con velocidad inicial cero, y estamos suponiendo, generalmente los ejercicios no lo dicen, entonces nosotros tenemos, a menos que nos digan lo contrario, tenemos que hacer hipótesis, ¿no? Entonces, la hipótesis es que nos vamos a despreciar la fricción con el aire, que la presencia de la atmósfera en realidad juega un papel importante, pero si el objeto es extendido, es grande, digamos, no es lo mismo una hoja de papel, una pluma, que soltar una caniquita que es de dimensiones chiquitas, ¿verdad? Un balín, ¿verdad? O una piedrita, no es lo mismo, pero vamos a suponer que el movimiento es tal o que corresponde al movimiento de un balín, ¿no? Entonces tenemos que suponer que
despreciamos la fricción con el aire y que la extensión del cuerpo. Evidentemente, si queremos entender el movimiento de la pluma en caída libre o de una hoja de papel, pues el movimiento es mucho más complicado y no tenemos en este momento las herramientas para hacerlo. Pero si el papel, la hoja de papel la hacemos bolita y la dejamos caer, se va a mover muy aproximadamente como lo hace un balín también. Bueno, ok. Entonces, vamos a, como siempre, a despreciar el efecto de fricción por el aire y vamos a suponer también, entonces, que la aceleración que produce, habíamos dicho esto, que la aceleración que produce la gravedad, por lo que cae este objeto, es una aceleración constante. Y habíamos dicho que en general la aceleración va cambiando dependiendo de la altura en la cual hagamos el experimento. Si este experimento soltamos desde la punta del Everest y dejamos caer el objeto hasta a un punto al nivel del mar, en realidad va a haber una variación de la aceleración de la gravedad a lo largo de todo este trayecto, este recorrido. Pero aquí las hipótesis son suponiendo, entonces, fricción con el aire despreciables y segundo, aceleración gravitacional constante. Bueno, dicho eso, entonces lo único que tenemos que utilizar es que el movimiento en caída libre, como ya lo estoy repasando nada más, lo habíamos establecido, es lo mismo que un movimiento con aceleración constante y por lo tanto las ecuaciones tenemos tres ecuaciones, recuerden. Entonces, la de la posición como función del tiempo va a ser la posición inicial, aquí las pongo en general, más la velocidad vertical inicial por el tiempo, menos, recuerden, un medio de g por t cuadrada, donde g, recuerden, es la aceleración gravitacional, es el valor numérico, y g aquí, el valor numérico siempre lo consideramos positivo, el hecho de que es una aceleración que provoca, digamos, la caída, se está representado explícitamente por el signo, recuerda. Vy de t, ahora para la velocidad, tenemos la velocidad inicial en la dirección vertical, menos g por t, por la misma razón, y finalmente la aceleración vertical simplemente es menos g, que es este valor constante. Entonces, nada más de las condiciones del problema, ya sé que las ecuaciones que describen este movimiento son esas tres. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. Vamos bien. Nope. Ok. No, ninguna. Bueno, y ahora pues vamos a utilizar las condiciones del problema. Entonces, aquí tenemos que los 10 segundos, recuerden, no es el tiempo total de caída, sino es el tiempo que tarda en recorrer los últimos 25 metros. Bueno, entonces vamos adaptando las ecuaciones a los datos que tiene mi problema. Entonces, pues, nuestra ecuación se convertiría para la posición, pues la posición inicial, vertical, pues es h. La velocidad inicial es 0. H, pues es una incógnita. Entonces solo tenemos esta otra ecuación. Entonces, utilizando las condiciones de mi problema, donde ya tengo la incógnita aquí involucrada, pues automáticamente me simplifica, como pueden ver, un poquito las ecuaciones, ¿no? Y esta ya no la voy a mantener, simplemente esta ecuación de la aceleración, de ahora en adelante, no cambia, simplemente es la misma, ¿no? Ok. Y ahora, fíjense qué tengo que hacer. Lo que me preguntan es h, pero no tengo el tiempo total de caída, ¿verdad? ¿Qué pasa en el tiempo de caída? O sea, ¿qué es el tiempo de caída? Es el tiempo transcurrido desde la parte más alta hasta llegar al piso. Entonces, en el tiempo de caída debe de ocurrir. ¿Qué debe de ocurrir? ¿Cuánto debe de valer la posición vertical en el tiempo de caída? Aquí estamos suponiendo
No lo representé, pero ahora lo hago. Estamos suponiendo que tenemos el eje vertical Y, y aquí está el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, estamos suponiendo, ¿cuánto debe valer la posición vertical si ya transcurrió el tiempo de caída? ¿Alguien me puede decir? 0. 0. Exactamente, este debe ser 0. Entonces, se debe de cumplir, ¿verdad? Que en el tiempo de caída, la ecuación de la posición, la ecuación 1, estas son las que voy a estar utilizando, la ecuación 1 me dice que si yo supiera el tiempo de caída, entonces, pues puedo determinar la altura h. El problema es que no conozco el tiempo de caída, ¿verdad? También aquí, pues, no tengo la información. Por ejemplo, yo podría intentar utilizar esta ecuación. La velocidad, la ecuación 2 evaluada en el tiempo de caída me daría menos que por el tiempo de caída, pero no sé cuál es la velocidad. ¿En qué punto estaríamos calculando? ¿A qué punto correspondería esta velocidad vertical? ¿Alguien me podría decir? ¿Al tiempo inicial? No, porque ¿Al tiempo final? al tiempo en el que el objeto toca el piso, porque aquí dice que está evaluada después de que ha transcurrido el tiempo para pasar de aquí hasta acá, de aquí hasta acá, ahí transcurre el tiempo de hacer. Entonces, este que está aquí, este valor me daría la velocidad al momento de tocar el piso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, desafortunadamente, ¿verdad? Digo desafortunadamente en el sentido que no es directo la solución del problema. No conocemos, no tenemos como datos TC, o sea, el tiempo de caída, o tampoco la velocidad al tocar el piso, ¿no? Ninguno de esos. Entonces no podemos de ahí calcular. Si supiéramos, por ejemplo, la velocidad al tocar el piso, de ahí podríamos calcular el tiempo de caída, este lo sustituimos acá arriba, y de ahí podríamos calcular h. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto no es un problema de solución inmediata. Hay que pensar un poquito más. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No. No. Muy bien. Entonces, vamos a seguir analizando. Ahora pero hay información. Nos dicen que en los últimos 25 metros, ¿verdad? El tiempo que tarda es de 10 segundos. Entonces, ¿cómo implementamos en las ecuaciones? Nuestras ecuaciones son A1 y 2. ¿Cómo aplicamos esas ecuaciones al caso de para tomar en cuenta la información que nos están dando? ¿Alguien se le ocurre? Podemos sacar la velocidad en ese último trayecto y tomarla como velocidad final, Pero ¿cómo calculamos esa velocidad? dividiendo 25 metros entre 10 No, segundos. no. Vamos a utilizar las ecuaciones. No usemos números ahorita. Los números hasta el final. A ver, repitamos el argumento, compañero. Su compañero propone, ¿qué ecuación vamos a utilizar? ¿Cuál propone utilizar? ¿La 1, la 2 o cuál? De las que están en la lámina. ¿Cómo que su compañero dice, usamos la velocidad? ¿En qué punto, compañero? ¿A qué altura? En los últimos 25. No, pero la velocidad es en un punto, no puede decir en un intervalo
de distancia, ¿no? Es en un punto. ¿A qué altura sería la velocidad que usted está planteando? A los 25 metros. Ok, entonces, ¿qué ecuación utilizaría? Su compañero dice calcular la velocidad en este punto. Es lo que está proponiendo. Compañero, Ajá, sí. él quiere calcular la velocidad en este punto. Ahora, ¿qué ecuación va a utilizar para calcular la velocidad en este punto? ¿La 1 o la 2? Ay, la 2. Ok, la 2. ¿Pero qué necesito para utilizar la ecuación 2? Necesito, para saber la velocidad en el punto a una altura de 25 metros, necesito el tiempo transcurrido entre el punto más alto y ese punto. Pero ese no lo tengo. Necesito el tiempo. ¿De acuerdo? Si ve, la ecuación que tengo que utilizar, porque es la que describe este movimiento, esta ecuación que usted propone, requiere de la información del tiempo durante el cual ha caído. En t igual 0 estamos aquí arriba, y cuando, después de un cierto tiempo, que no es el tiempo de caída, porque ese es el tiempo total, después de un cierto tiempo, llegamos a la altura de 25 metros, pero no conocemos ese tiempo. Si lo conociéramos, lo podríamos escribir ahí, y entonces sí ya tendríamos la velocidad que usted propone. No lo podemos Pero no expresar, tenemos... perdón, y lo podemos expresar como el tiempo total menos el tiempo, expresarlo en esos términos, hacerlo mientras. Exactamente. A ver, ya su compañero tiene una propuesta. ¿Cómo calculo el tiempo de aquí a acá? Vamos a suponer, o vamos a considerar que el tiempo de caída, aquí ya sabemos que está definido de esta manera. Entonces, el tiempo de caída sería de aquí a aquí, y entonces, restándole los 10 segundos, que son la última parte del tiempo, ese es el tiempo que ocurre de aquí a acá, ¿están de acuerdo? Entonces, el tiempo que le tarda al objeto pasar del punto más alto a 25 metros va a ser el tiempo de caída menos 10 segundos. ¿Es correcto? ¿Todos me siguen? Porque el tiempo de caída es todo este, menos el tiempo de aquí a acá, nos queda este tiempo. Fíjense que utilizo llavecitas a veces para representar los tiempos o las distancias, digamos, ¿no? Pero debe de entenderse del contexto a qué me estoy refiriendo, ¿no? A veces hablo de distancias y a veces de tiempos transcurridos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos todos de acuerdo que este sería el tiempo entre estos dos puntos? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Okay. Bueno, pero ¿para qué me serviría esa velocidad? Esa sería, digamos, la observación que nos daría la velocidad. ¿Y ahora qué hago con esta velocidad, compañero, que estaba planteando esta estrategia? ¿Cuál era la pregunta, perdón? Lo que queremos es encontrar, o sea, tomar en cuenta esta información, porque por aplicación directa de las ecuaciones y con los datos que nos dan, no podemos resolver, no es inmediata la solución del problema. Entonces tenemos que tomar en cuenta la información que sí nos da. Entonces, uno de ustedes, perdón, no me fijé quién era, pero uno de ustedes propuso calcular la velocidad en este punto. Supongamos, bueno, aquí ya tenemos una manera de manejar el tiempo, ¿verdad? Donde TC cumple esta condición, ¿de acuerdo? Y entonces, pero ahí no conocemos H, ¿de acuerdo? Y esa es la incógnita, lo que queremos es calcular H. Y la pregunta es entonces, siguiendo la propuesta que hace uno de ustedes, querían conocer la velocidad acá. Aquí ya la podemos escribir en términos de este tiempo, pero ¿para qué nos serviría esa velocidad? Pues al conocer la velocidad podríamos sustituir la ecuación 2 en la 1 y poder sacar la h. Porque ya tendríamos todas las incógnitas. Bueno, A ver, ¿puedes repetir otra vez? Bueno, conociendo velocidad en la ecuación, bueno, podemos conocer la ecuación 2, la velocidad, y despejamos el tiempo.
y sustituimos el tiempo en la primera ecuación. Y A ver, pero, podremos tener pero veamos un poco. A ver, voy a tratar de seguir lo que usted nos está proponiendo. Entonces, voy a calcular la velocidad en el tiempo, perdón, a la altura de 25 metros. Eso significa en TC menos 10. Entonces sería menos G por el tiempo de caída menos 10. Ojo que no conocemos el TC. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces, eso, si supiéramos el valor de TC, podríamos calcular el valor de la velocidad evaluada en el tiempo a 25 metros. Pero no conocemos TC. ¿Qué hacemos con eso? Es un problema. Se puede despejar, ¿no es así? ¿Qué despejo en función de qué? Despejar, espere. Es que tengo dos incógnitas aquí. Tampoco. Esta es una incógnita y esta es otra incógnita. Son dos incógnitas. Convendría sustituir mejor ese valor de tiempo en la ecuación 1 y la posición Y sería igual a 25. Ok, ya vamos por... Entonces esta opción por lo menos no se ve que nos lleve a ningún lado, ¿de acuerdo? Porque es una ecuación que sigue teniendo dos incógnitas. Entonces no nos puede, no nos es muy útil. A ver, alguien mencionó otra propuesta. Entonces vamos a seguir la propuesta, vamos a llamarle esta la propuesta 1. Vamos a seguir la propuesta por comando. Y entonces nos dice, utilizamos la ecuación 1, ¿verdad? Y utilizamos que para este tiempo, la posición vertical evaluada en el tiempo para llegar a 25 metros, pues esos son los 25 metros, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos siguen esta ecuación que acabo de escribir? Sí. La posición evaluada en este tiempo, que es el de caída, menos 10 segundos, que es el tiempo transcurrido de aquí a acá, pues esos son los, eso nos dice que esos son los 25 metros, ¿verdad? Y el lado derecho sería la incógnita h, que no conocemos, menos un medio de g. ¿Y cuál sería el tiempo aquí? Tiempo de caída menos 10. El tiempo de caída menos 10. Esto al cuadrado. ¿Ok? Pero ahora, fíjense, aquí tengo una incógnita y aquí tengo otra incógnita. ¿Cierto? Sí. Entonces, una ecuación con dos signos incógnitas, pues no la puedo resolver, ¿no? Ya tenemos también otra ecuación, ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es la otra ecuación? Cuando es el tiempo de caída completo que está la posición en 0. Ok, muy bien. Pues vamos a llamar esta la ecuación 3. Y esta le vamos a llamar la ecuación 4. Entonces, fíjense, aquí tenemos en la ecuación 4, tenemos incógnita h, incógnita tc. En la ecuación 3, ¿cuáles son nuestras incógnitas? ¿Alguien me podría decir cuáles son las incógnitas en la ecuación 3? El tiempo, no, la altura. La altura del tiempo de caída, ¿no? Son las mismas dos incógnitas. Entonces tengo las mismas dos incógnitas en la ecuación 3 y en la ecuación 4, ¿no? Entonces, ahora sí, ya tengo dos ecuaciones en estas dos incógnitas, la ecuación 3 y la ecuación 4. Vamos a escribirlas en limpio. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Alguien tiene duda? Yo sí tengo una duda. Adelante. En la ecuación, bueno, no en la ecuación 2, sino en la propuesta 2, usted dijo que los 25 metros equivalen a, en nuestro diagrama, el tiempo de caída de menos 10, ¿no? Sí. A ver, vamos a establecer con claridad el lenguaje porque eso causa confusión.
vamos a decirlo así, cuando ha transcurrido, o sea, t igual 0 es el punto más alto. ¿Me siguen? Sí. T igual 0 es el punto más alto. Y tiempo de caída lo defino como el tiempo total para que el cuerpo llegue al piso. Ok. Entonces, cuando el tiempo transcurrido es el de caída menos 10, ese tiempo es el tiempo que le ha tomado al objeto pasar de la posición inicial a este punto a 25 metros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ha transcurrido el tiempo TC menos 10, que es de aquí a acá, la posición del objeto, dada por esta ecuación, es precisamente de 25 metros. Como podemos verlo aquí. Sí, es que había malinterpretado que en ese tiempo se habían recorrido 25 metros, pero no, es la posición en el plano. Es correcto. El dato que nos dan es que en los últimos 10 segundos de todo el viaje se recorren los últimos 25 metros. Ese sí es un dato, pero no, usted estaba mezclando la información. Sí. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Esto es muy importante que veamos por qué un camino no es el adecuado y por qué otro sí es el adecuado. Aquí el criterio, fíjense que fue que tuviéramos ecuaciones que podamos eventualmente resolver. En este caso nos aparecen varias ocasiones dos incógnitas. Pero el chiste es encontrar, si tenemos las mismas dos incógnitas en dos ecuaciones distintas, en dos ecuaciones independientes, pues entonces ya tenemos la manera de resolver el problema. Bien, voy a pasar a las ecuaciones de manera más evidente. Entonces, la ecuación 3 va a ser 0 es igual a la altura h, que es la incógnita, menos un medio de g por el tiempo de caída al cuadrado. Esa es la ecuación 3, ¿no? Y la ecuación 4 era los 25 metros. Todo está en el sistema de MKS, entonces ahorita no le voy a poner unidades a los coeficientes. Y va a ser h menos g sobre 2 por TC menos 10 al cuadrado. Entonces, h menos un medio de g por TC menos 10 al cuadrado. Esa es la ecuación 4. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Ok, entonces, dos ecuaciones en dos incógnitas. Entonces, pues ya vamos avanzando, ¿verdad? Podemos tener posibilidad de resolver el problema. ¿Por qué digo podemos? Porque depende ahora de nuestra habilidad. Las ecuaciones aquí, pues, resultaron relativamente sencillas, son ecuaciones cuadráticas. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Bien, pues, ¿cómo resolvemos este sistemita? Pues hay diferentes métodos, ¿verdad? Hay muchos, como dicen, todos los caminos llevan a Roma. Entonces, cada quien puede imaginarse una ruta. Entonces, una manera, pues, es despejar TC arriba y sustituirlo abajo, ¿verdad? Otra es desarrollar la forma cuadrática abajo y sustituir la H. Entonces, yo normalmente les sugiero como técnica, como estrategia, cuando tenemos sistemas de ecuaciones, es resolver la más sencilla y sustituirla en las otras que nos vayan quedando. Entonces, en este caso, la más sencilla, pues, es la ecuación 3. ¿Va? Entonces, despejo la más sencilla, que es la que tiene la incógnita. Entonces, de la ecuación 3, tengo que h es GTC cuadrada sobre 2. Y ahora la sustituyo en 4. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que 25 es, pues, GTC cuadrada sobre 2 menos G sobre 2. Y ahora, pues, aquí finalmente voy a tener una ecuación cuadrática. Entonces voy a desarrollar el binomio. Entonces tengo TC cuadrada menos el doble producto, que sería 20 TC, y más 100.
¿De acuerdo? Entonces, voy a multiplicar toda la expresión para simplificar un poquito. Fíjense que voy a intentar hacer todas las manipulaciones algebraicas y solo al último voy a evaluar numéricamente. Esa es una buena práctica y no sustituye inmediatamente porque si no cometemos muchos errores. Bueno, entonces aquí para simplificar un poquito, pues lo que puedo hacer es multiplicar por 2 sobre g a toda la ecuación. ¿Por qué? Porque de esa manera el coeficiente, este coeficiente que está aquí, se va a simplificar. Entonces aquí tendría el término 50 sobre g igual. Aquí simplemente me quedaría tc cuadrada. ¿Me siguen? Ahora, al multiplicar por 2 sobre g, este coeficiente se convierte en 1 y tenemos un menos tc cuadrada menos 20 tc más 100. Vayan verificando, por favor, que no me equivoque. Me corrigen si es el caso. Entonces, pues claramente este término y este término se cancelan, si no me he equivocado. Y lo que queda es menos por menos me da un 20 tc y menos por más me da un menos 100. Aquí. Entonces ya de aquí puedo despejar 20 tc va a ser 50 sobre g más 100. Y entonces tc es pues 50. Bueno, lo voy a simplificar una vez. Divido todo por 20, entonces esto me queda 5 sobre 2g más 100 entre 20 me da 5. Ahí está. Ese es el tiempo de caída que no me preguntaron en ninguna parte, pero lo necesito porque yo ya había, en mi esquema de solución, ya había propuesto cómo despejar a la altura h. Entonces ahora todo lo que tengo que hacer pues es sustituir. Entonces tengo g sobre 2 y el tc al cuadrado. Vayan verificando, por favor, que no me equivoque. Entonces tendría Faltó el 2, ¿no? sobre 2, ok. Y ahora tomo al cuadrado, esto sería 25 sobre 4g cuadrada más un 5 por 5, 25 sobre g más 25, si no me equivoqué por ahí. Entonces la altura va a ser h igual a 25 entre 8g más 25 sobre 2 luego más 25g. 25 sobre 25g sobre 2, ¿no? Y esta sería la altura. La altura desde la cual se soltó el objeto. Fíjense que, ¿de dónde surgió la dificultad del problema? Este no fue un problema de tomar las ecuaciones y sustituir los valores. Tenemos que pensar cuál es la interpretación de la información que nos están dando. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, aquí el aprendizaje con este ejercicio es, partimos de una teoría, es los conceptos de posición, velocidad y aceleración. En el caso del modelo específico que estamos haciendo para la caída del cuerpo, la caída del cuerpo está descrita por 3 ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones de la posición vertical, la velocidad vertical y la aceleración vertical. Con esas 3 ecuaciones, ahora tengo que adaptarlas a la información que me dan. Fíjense que la información que me dan no es el tiempo de caída, no es la altura desde la cual se suelta el objeto. Entonces, la información que me dan es una información parcial, es decir, me dicen que el objeto recorre 25 metros y no solo, no cualesquiera 25 metros, los últimos 25 metros en 10 segundos. Y esa información, implementar esa información fue lo que nos tomó, ¿verdad?
nos requirió tiempo de dedicación y esfuerzo. Pero bueno, lo logramos hacer y tradujimos esas condiciones en un sistema de ecuaciones, como estábamos diciendo, en dos incógnitas, dos ecuaciones en dos incógnitas. Entonces, el esquema, el método de solución que yo les propongo, pues pueden usar el que ustedes quieran. Estas no son lineales, entonces hay que tener más cuidado, son cuadráticas. Pero lo que yo sugiero normalmente es en una despejar, en una de ellas despejar de la más sencilla, despejar la que sea más sencilla de despejar y sustituirla en la otra. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Aquí está la sustitución. Lo demás son pasos algebraicos que tienen su propio valor. Hay que hacerlos con cuidado, porque no se puede equivocar. Y eso nos permitió finalmente resolver el problema. Además, obtuvimos algo que no nos preguntan, pero que es importante, bueno, que es útil saber. Es un resultado colateral. Podemos calcular el tiempo. Y aquí ya, ahora sí, podemos sustituir los valores numéricos. Yo no lo voy a hacer. Háganlo, por favor, ustedes con su calculadora. Verifiquen, por favor, los pasos algebraicos, si no me equivoqué en algún signo, o si no sumé o resté de manera equivocada. Y lo único que tienen que hacer, pues, es sustituir el valor de 9.8 aquí. Y eso debería de dar, bueno, el tiempo de caída. Y finalmente aquí deberíamos obtener la correspondiente altura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, profe. Dígame. Discúlpeme, pero cuando hizo la sustitución, ya en donde dice, de la tercera ecuación, se despejó que h equivale a tal, y evaluando en la cuarta, ¿por qué pues la ecuación la multiplicó por 2 sobre g? No, ok. Por este factor, dice. Ujú. Ok. Muy buena pregunta. Fíjense, lo que yo quiero es manejar de manera adecuada estos tres términos al mismo tiempo. Entonces, pero esa es la experiencia, ¿verdad? Lo que quiero es que este coeficiente, ¿verdad? Es lo mismo que, bueno, que esto multiplico toda la ecuación por 2 y este ya no va a aparecer, ¿verdad? Sí, afirmativo. Si yo multiplico toda la ecuación por 2, este término, coeficiente 1/2 ya no está. Si yo divido por g toda la ecuación, tengo que aplicarlo a toda la ecuación porque si no estoy equivocado, ¿no? Sí, por el elemento neutro, ¿no? Tengo que multiplicar por el inverso de este para que este coeficiente me quede un 1, pero tengo que ver qué resulta de todos los demás, en este caso este, y aquí está, ¿no? Ujú. Que por cierto, así es 25, perdón. Sí. Por eso valió 50g. Y este que está aquí, pues como hay una g, se simplifican, g sobre g me da un 1, 2 sobre 2 me da 1. A ver, entonces regresando. La pregunta de su compañero es, ¿por qué multiplico por 2 sobre g? La respuesta es, porque yo quiero simplificar este coeficiente. Ustedes pueden utilizar el método que más les convenga, pues pueden, de hecho aquí podrían haberlo hecho directamente, restado de este, pues ya no están, pero este lo multiplica todo esto, por ejemplo, ¿no? Pero entonces Ok. es una manera equivalente de hacer lo mismo. Entonces, por así decirlo, esto ya fue más como visión suya por el callo y simplificar el cálculo. Es correcto. Estos son esquemas que yo utilizo porque yo manejo ecuaciones mucho más complicadas y es una manera rápida de avanzar en el procedimiento. Claro. No es que siempre Gracias. funcione, no son infalibles, pero suele ser muy, muy conveniente. Ustedes Sí. si no quieren utilizar este método o no lo entienden, olvídense del factor 2 sobre g. Aquí simplemente cancelan estos dos términos, pero este factor sigue multiplicando a estos dos términos. Finalmente lo que quieren es encontrar el tiempo de caída, y una vez que lo tengan, utilizando la primera ecuación que fue obtenida el despeje en la ecuación 3, sustituyéndolo allí, ya pues obtienen la altura. Sí, muchísimas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna duda? Profesor, ¿Sí? ¿cómo deduzco, cómo obtuvo TC-10? Es que eso no lo veo en la hoja anterior, creo que estaba, que lo habían obtenido. Sí, no se obtiene. Es decir, no sé a qué se refiere con obtener. O sea, ¿cuál es el papel que juega
el TC menos 10. Fíjense, nosotros llamamos, y ese es el primer paso en la resolución del problema. Suponemos que hay un tiempo total de caída, TC, que no sabemos cuál es, pero es útil tomar en cuenta que existe un tiempo y sabemos que existe un tiempo de caída. ¿Estamos de acuerdo, compañero? Sí, Ok. Por otro lado, nos dicen, los últimos 25 metros del recorrido, estos que están aquí, los últimos 25 metros, le toma al objeto 10 segundos en recorrerlos. Buenas tardes. ¿Me sigue? sí, profe. Ok. Entonces, el tiempo de caída, que es todo este, restándole los 10 segundos, aquí, ¿no? Es el tiempo que tarda el objeto en pasar de este punto a este punto. ¿Me sigue? Sí, sí, sí. Yo lo represento con las llavecitas. El tiempo total de caída es este. Los 10 segundos son estos. Entonces, el tiempo de aquí a aquí es TC menos 10. ¿Me sigue o todavía no? No, sí, sí. Bueno, no, sí, perdón, no lo entendí. Ah, no, sí, es que creo que alguien más tiene prendido el micro y se escucha como si estuvieran hablando. Ok, pero así es como aparece el TC menos 10. Donde TC representa, el tiempo total de caída. Sí, por eso yo utilizo y les recomiendo representar pictóricamente, ¿verdad? Con dibujitos, representar lo que implica, ¿verdad? La información de los 10 segundos es el tiempo de recorrido de aquí a acá. Ese es el tiempo de recorrido de acá a acá. Entonces, el tiempo de recorrido de aquí a acá es TC menos 10. Entonces, fíjense como un dibujito, en lugar de tenerlo así de manera abstracta en la mente, nada más. Aquí andamos echándole ganas. El tiempo de recorrido, los tiempos de recorrido, ¿verdad? Cómo nos dan la información pertinente, ¿no? Entonces, el TC menos 10, de ahí surge, compañero. ¿Alguna otra duda? No, Ok, gracias. muy bien. Ahí está. Entonces, esta es la solución. Por favor, verifíquenla. Yo me pude haber equivocado. Yo estoy suponiendo que ustedes van haciendo en su cuaderno los mismos cálculos. Y, bueno, de ahí deberían de poder calcular la altura correspondiente. ¿Más dudas, chicos? Ok. Entonces, la fórmula, perdón, para el tiempo de caída es 5 entre 2G más 5. ¿Sí? ¿Es así? A ver, otra vez la pregunta, no la entendí bien. Que si para el tiempo de caída, o sea, total, es de 5 entre 2G más 5. ¿Esa es la fórmula? Sí, no, estas no son fórmulas, olvídense de ese lenguaje. Aquí no hay fórmulas, aquí hay ecuaciones, ¿no? Bueno, son ecuaciones. Y al meter los valores, a mí me sale que el tiempo de caída es de 5.25 segundos. A mí también me dio ese dato, justo lo estaba verificando. Ok, evidentemente hay algo que no está bien, ¿verdad? Profesor, no sé si sea válido, pero yo, por ejemplo, disculpe el sonido del perico, pero yo consideré ese problema con una aceleración menor. ¿Cómo menor? Ajá, o sea, no es la aceleración porque en mi lógica, a lo mejor estoy mal, es lo más seguro, pero a mí se me hizo como que si tomamos la aceleración de la gravedad, que es de 9.81, al recorrer los 25 metros, a mí en lo personal se me hizo mucho tiempo que lo recorriera eso en 10 segundos. Y entonces pues a lo mejor la aceleración es menor, y entonces sí cuadra el tiempo, pero no sé si esté bien. A ver, un comentario respecto de su planteamiento. El planteamiento no es correcto porque ese es un hecho experimental, no es algo
que nosotros, digo, puede ser que los datos estén mal. Yo aquí estoy tomando un ejercicio de alguna parte, ya no me acuerdo de dónde lo tomé. Entonces, pero depende, en realidad depende de con qué velocidad pasó por el punto a 25 metros. Si lo piensan, el tiempo para recorrer estos 25 metros puede ser mayor o menor que este numerito, dependiendo qué velocidad tenía en este punto el objeto. Si venía muy rápido, pues el tiempo de recorrido va a ser pequeño. Entre más rápido pase por este punto, el tiempo de recorrido de aquí a acá va a ser más pequeño, aunque la gravedad es un hecho, esa siempre es la misma. Eso es experimental. Ajá, o sea, no cuestiono eso de que sea 9.81, porque de por sí cuando leí el problema yo dije, no está hablando de aquí en la Tierra, nada más dice un objeto en caída libre, puede que se encuentre en otros lugares. Y fue cuando dije, entonces puede que la aceleración no sea 9.81. Sí, pero dése cuenta, o sea, el argumento que le estoy dando es que no sabemos cuál es la velocidad en este punto. Ajá. Dependiendo del tamaño de la velocidad en este punto, el tiempo de recorrido es mayor o menor de aquí a acá. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso quiere decir que estos 10 segundos no sí pueden ser adecuados. Simplemente debe de pasar el objeto por este punto con la velocidad adecuada. ¿Sí? Ok. Ajá. Y sí puede ser. Lo que no está bien, y eso es por eso yo no calculé el valor numérico, pero si ustedes, voy a hacerlo rápido, voy a pensar que G es 10, como una aproximación, entonces sería 5 sobre 20, ¿no? 5 sobre 20, eso es 5 sobre 20, digamos, eso sería como 5 décimos y luego dividido por 2. Esto sería como aproximadamente 5 décimos es 0.5 y luego dividido por 2 sería 0.25. Entonces sería tiempo de caída 5.25. Evidentemente, a ver, y aprovechamos para hacer este análisis. Aquí yo no estoy, no evalué, pero ya estoy haciendo una aproximación numérica. Fíjense, si me da un tiempo de caída de 5.25, ¿verdad? Hay algo que no está bien en mi resultado. ¿Por qué? Porque no puede ser que el tiempo de caída sea 5.25 y tarde 10 segundos de aquí a acá. Si ven, eso no es lógico. ¿Sí lo ven? Sí, sí, sí. Sí. No puede ser que tarde 5.25 de aquí a acá y de aquí me tarde 10 segundos. Eso no tiene sentido. Porque entonces querría decir que el tiempo de acá a acá sería 5.25 menos 10, ¿verdad? Y eso querría decir que tarda un tiempo negativo, lo cual matemáticamente puede tener sentido, pero físicamente no. Entonces, eso hay que revisarlo. Yo pude haberme equivocado en alguna de las ecuaciones, por favor revisen, ¿no? Pero el método, lo que quiero que vean es el método de solución, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si lo alcanzo a detectar, no lo sé. Entonces aquí tendríamos 25, H menos G sobre 2, TC menos, ¿no? Exacto, es pequeño. Entonces aquí despejo G sobre 2 TC cuadrada, y aquí sustituyo menos G sobre 2 TC cuadrada, y me da, aquí está, ya vi el error. Nadie me dijo nada, ¿verdad? Eso, lo cual no está bien, porque por eso les dije que ya vi donde hay un error. ¿Los demás ya vieron? ¿Ya revisaron? Es GT cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? No sé de qué cosa me está hablando. ¿O en qué línea? ¿Qué lámina está usted viendo la lámina que estoy mostrando?
No, el error, bueno, el error que yo veo, fíjense, les dije que había que tomar en cuenta la multiplicación. Aquí el G sobre 2 lo multiplica por 2 sobre G para obtener un 1. Pero hay un signo menos acá. Y aquí tenemos más, menos, más, aquí hay un más, porque este viene del cuadrado de este binomio. Y entonces, estos dos se cancelan, eso está bien. Este por este me da un signo positivo. ¿Verdad? Déjenme ver. 20 TC. No, pensé que me había equivocado aquí. No, perdón. Aquí yo me equivoqué. No, profe, estaba bien. Estaba bien. Pensé que había un signo menos. Bueno, verifíquenlo, por favor. En dónde podemos tener un error. De aquí ahorita yo no lo veo, pero revísenlo, por favor. 20 TC es este más 100. Sí, no, profe, yo he copiado y como por mi cuenta desarrollar el álgebra y tengo el mismo resultado que usted. Supongo que no hay ningún error. Ya. Bueno, entonces a lo mejor déjenme nada más verificar. Estas ecuaciones están bien. Esta viene de aquí, la 3. Y esta otra, hagamos un poco de, es h menos Q2 en el tiempo de caída menos 10. Entonces, cero, pues está bien. Bueno, no lo veo. Yo lo reviso y después les comento. El método es correcto, evidentemente. Y bueno, nada más por ¿cuánto les da la altura? 135. 135.4. 135. Sí, 135. 135. Bueno, pues podemos hacer verificaciones, por ejemplo, si con esa altura de 135 metros, por ejemplo, si el tiempo que calcularon, para verificar que está bien, si utilizan el 135 aquí y el tiempo este que calcularon, pues esta combinación debe dar 0, por ejemplo. O sea, verificar que se satisfacen las ecuaciones, pues. La 3 y la 4, bueno, listas acá. Que es la combinación esta de 0. De ahí vino, pero es una manera de verificar si no nos equivocamos en algún punto. Bueno, yo lo reviso para ver si ahorita no veo que haya algún problema, pero evidentemente hay una inconsistencia. Nada más quiero que vean eso, porque el tiempo total de caída no puede ser menor que el tiempo que tarda en los últimos 25 metros, ¿no? Entonces, numéricamente hay algo incorrecto, entonces probablemente hay algo que hicimos mal, pero yo lo reviso para no quitarles más tiempo ahorita. Pero el esquema de solución es ese. Un segundito, por favor.
No, ella no. Muy bien, entonces el esquema es el apropiado, simplemente yo reviso por si hay algún detalle que se me haya pasado, pero ya no quiero entretenerlos. ¿Alguna duda sobre el esquema? No, profe, yo ya sustituí los valores en la otra ecuación en GDTC y me dio 0, o sea, es decir que está bien el procedimiento. Es decir, matemáticamente, ¿y la ecuación 4 también? La ecuación 4. Bueno, la ecuación 4 no la he checado. Voy a hacer. Ok. Sí, entonces el esquema, lo que quiero que vean es el método de solución. Sin embargo, sí hay algo que no está bien porque no puede corresponder. Físicamente la interpretación es inconsistente, ¿no? Por lo que ya les dije. Entonces, está por un lado la parte matemática y por otro lado la parte de consistencia física. Entonces, ambas cosas debemos de tener cuidado. ¿Ok? Pero lo que quiero que vean es cómo los métodos, ¿verdad? Hay rutas que podrían no ser útiles. Sí, profe, sí da 25. ¿Perdón? Da 25 en la 4. Sí, a mí también me dio 25 en la 4 y 0 en la 3. Ah, perfecto. Entonces, matemáticamente son soluciones, pero físicamente hay un problema, ¿de acuerdo? Porque no corresponde, digamos, la interpretación. Porque si TC es 5 puntos y fracción, entonces no puede tardar 10 segundos en un pedazo de la trayectoria, ¿no? Eso es incorrecto. Entonces seguramente hay un problema en algún detalle. Bueno, yo lo reviso, no se preocupe. Vamos nada más a plantear un segundo problema, que es el que les había dicho. Que este es, a diferencia del anterior, bueno, lo voy a compartir aquí para que lo vean. Bueno, mejor lo escribo para no estar cambiando tanto. Entonces el problema es el siguiente, fíjense. Una piedra se lanza directamente hacia arriba, desde una altura de 20 metros. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí algún edificio, ¿verdad? Aquí está una persona, y lanza un objeto hacia arriba con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, pues, el cuerpo, pues, sube, llega hasta a un punto en la parte más alta y luego baja. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, nos dan que el objeto se lanza desde una altura de 20 metros con esa velocidad de 10 metros sobre segundo. Y la pregunta es, ¿cuál es el tiempo de vuelo? ¿Qué significa el tiempo de vuelo? Es el tiempo que tarda en hacer todo este recorrido, ¿verdad? El tiempo que tarda en subir y luego en bajar. Vamos a llamarle así, el tiempo de vuelo. ¿De acuerdo? Este es un poquito más sencillo que el anterior. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Bueno, suponemos que el cuerpo es compacto, que la fricción con el aire es despreciable, que estamos en una situación con aceleración constante, ¿de acuerdo? Entonces, las ecuaciones son las mismas de siempre, es un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, tenemos la posición y la velocidad inicial.
Y esas son nuestras tres ecuaciones, ¿no? Ahí tenemos nuestras tres ecuaciones. Muy bien. Entonces ahora la posición inicial pues es los 20 metros. La velocidad inicial pues son los 10 metros sobre segundo, ¿verdad? Esos son los datos del problema. Y ahora lo que nos preguntan es, decíamos, es el tiempo de vuelo. Entonces, tenemos justamente los coeficientes de las ecuaciones, son todos conocidos, ¿de acuerdo? Entonces, la condición que tenemos que aplicar, ¿cuál sería? ¿Qué nos define el tiempo de vuelo? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo implementamos con estas ecuaciones la condición del tiempo de vuelo? Tendríamos que partir en dos la trayectoria, ¿no? Una de subida y otra de bajada. Esa es una opción, ok. Su compañero dice, ¿verdad?, analizar el movimiento primero para subir y luego el movimiento de la caída total. Pero ahí tendríamos además que combinar lo que es la velocidad final aquí. Bueno, saber qué condición se cumple en el punto más alto. ¿Alguien me podría decir qué condición se cumple aquí arriba? Como el cuerpo ya no sigue ¿No hay subiendo, velocidad? La velocidad es cero. la velocidad vertical en el punto más alto es cero, exacto. Entonces podríamos calcular el tiempo de subida y luego calcular el tiempo de bajada, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Esta ecuación gobierna todo el movimiento, tanto subida como bajada. Es la misma ecuación, ¿estamos de acuerdo? Las mismas tres ecuaciones aplican a las dos partes del movimiento. Sí. Es lo mismo. Entonces, la condición de que esté tocando el suelo, ¿verdad? Si ponemos un sistema coordenado, estamos suponiendo que es el caso, vamos a poner un sistema coordenado, justo así. Este es el eje vertical y este es el origen de coordenadas. Entonces, en ese sistema coordenado, el tiempo de vuelo se satisface ¿qué condición? Pues que la posición vertical con este sistema coordenado que estamos utilizando, evaluada en el tiempo de vuelo, ¿cuál es? En t igual 0, fíjense, en t igual 0 podemos ver desde aquí qué pasa en t igual 0. Este término no está, este término no está. Entonces en t igual 0 la posición vertical es la altura y es 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Ok. Y y0 son los 20 metros. Entonces, en t igual 0, aquí arrancamos nuestro cronómetro, ¿verdad? T igual 0 es aquí. Ahí arrancamos nuestro cronómetro. Pero el tiempo de vuelo es el tiempo, habíamos dicho, de todo el recorrido. Entonces, ¿cuánto vale la posición vertical cuando ha transcurrido el tiempo de recorrido, que es el tiempo de vuelo? 0. Estamos llegando al origen, ¿verdad? Porque el tiempo de vuelo es el que transcurre para subir y bajar. Cuando transcurre el tiempo de vuelo, estoy en el punto más bajo. Entonces, en efecto, en el tiempo de vuelo, la función posición vertical es 0. El y0 es conocido, ya lo habíamos establecido. No voy a poner aquí los valores numéricos por el momento. Y esta es la ecuación que satisface el tiempo de vuelo, ¿verdad? La función evaluada del tiempo de vuelo es posición vertical igual 0. Entonces ya está, ¿verdad? Tengo menos g sobre 2, tiempo de vuelo al cuadrado, más y0 por el tiempo de vuelo, más y0 igual a 0. Entonces,
Fíjense, conozco la posición inicial, conozco la velocidad inicial y conozco el coeficiente aquí que tiene que ver con la aceleración gravitacional. Entonces conozco todos los coeficientes. La única incógnita, ¿verdad? La única incógnita es el tiempo de vuelo. Y entonces, esta es una ecuación con una sola incógnita y esa ecuación, el método de solución, corresponde pues a la solución de una ecuación cuadrática. Bueno, entonces el tiempo de vuelo va a ser, de acuerdo con la formulita, ¿verdad? Es menos b, que sería menos b y 0, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es esto, b y 0 cuadrado, menos 4 por el coeficiente del término cuadrático, que es menos g sobre 2, por el término independiente, que es el y0, sobre 2 veces el coeficiente del término cuadrático. Entonces obtengo que el tiempo de vuelo va a ser menos b y 0 entonces aquí tengo b y 0 cuadrado y aquí, bueno, voy a tener más 4 sobre 2 con 2 g y 0 y todo esto es entre menos g. Pues esto finalmente, ¿verdad? Si escribo los dos términos por separado, tengo el primer término negativo entre negativo me da positivo, entonces tengo b y 0 sobre g. Y aquí tengo dos coeficientes, ¿verdad? Dos opciones, que es más o menos, que puedo, como estoy dividiendo, nada más para llevar el orden, esto los puedo escribir como menos más entre menos me da menos y menos entre menos me da más, es el signo de abajo. Y aquí, este es un truquito algebraico, la g que está en el denominador está fuera de la raíz, pero si la meto dentro de la raíz la tengo que elevar al cuadrado, porque para sacarla justo le saco la raíz cuadrada. Entonces b y 0 cuadrada sobre g, ese sería el primer término dentro de la raíz, más, y como tengo aquí g cuadrada, al introducirla dentro de la raíz me da 1 sobre g cuadrado, entonces tendría 2y0 sobre g. Bueno, y ahí está. Entonces el tiempo de vuelo tiene esta forma en términos de los datos del problema. Pero vean que hay dos posibles valores numéricos, uno correspondiendo al coeficiente negativo y otro al coeficiente positivo. Entonces vamos a ponerlo así. Pueden sustituir, por favor, y saber, por ejemplo, para el signo más, cuánto da, y para el signo menos, cuánto da. Profe, ¿sí? ¿No le faltó el cuadrado de la g en el primer término dentro de la raíz cuadrada? En el primer término es correcto, sí. Ya, listo. Gracias. Sí. Ahora les pido que calculen, usando los datos que se dan, cuánto les da con el signo más y cuánto les da con el signo menos. .3 positivo, con el positivo. 3.3 segundos. Ajá, okay. Bueno, a mí me dio eso. Ok, ahorita lo verificamos. Dice que los demás compañeros. ¿Y el negativo? Menos 1.24. Ok. A ver, vamos a ver cómo interpretamos esto, ¿no?
¿Cómo interpretamos esto? Bueno, primero, el primer valor, con el signo más, es evidentemente una ecuación cuadrática de dos soluciones. Entonces, pero tenemos aquí que una corresponde a un valor positivo y otra corresponde a un valor negativo. La que corresponde al valor positivo significa, ¿verdad?, que el tiempo, según esto, el tiempo de vuelo total es subir y bajar, le toma 3.3 segundos a este cuerpo. De aquí, sube y baja a tocar el piso. ¿Qué significa este tiempo negativo? Fíjense que t igual 0, por eso lo enfatice, t igual 0 es el tiempo en el punto de partida, cuando el cronómetro se arranca. Si nosotros tuviéramos un cronómetro, ¿verdad?, que tuviera la posibilidad de tener valores negativos, se puede, eso no es un problema. Encontraríamos que este tiempo de menos 1.24 segundos es el tiempo justamente cuando el objeto estuviera en esta posición y fuera lanzado con una cierta velocidad, tal que al pasar por este punto, la velocidad fuera de 10 metros sobre segundo y de ahí en adelante correspondería al movimiento que acabamos de analizar. Es decir, este valor de tiempo negativo para nuestro problema ni siquiera aplica, pero se correspondería a que este movimiento que estamos analizando fuera la segunda parte de un movimiento que empieza desde aquí abajo, de manera tal que con una velocidad que hay que calcular, pero con una cierta velocidad inicial acá abajo, de manera que al pasar por este punto, la velocidad en este punto para t igual 0 fuera de 10 metros sobre segundo, y el resto del movimiento sería el que ya acabamos de describir. Esa es la interpretación de este tiempo negativo. ¿Ya? Significa lo que habría pasado si el movimiento hubiera empezado antes de este momento, de t igual 0. ¿De acuerdo? Esa es la interpretación y es lo que nos aporta este ejercicio. O sea, profe, el resultado negativo sería como, digamos, esos 20 metros desde los que se lanzó la piedra para arriba, metros, sería como el complemento del movimiento. Es correcto, o sea, sería como tener un movimiento que continúa en la parte que acabamos de estudiar aquí. ¿Cuál sería el movimiento? Pero no es arbitrario. Tiene que tener una velocidad inicial que aquí no hemos calculado, adecuada para que al llegar a este punto, la velocidad en este punto sea esta que está aquí. Y eso lo podemos calcularle, de hecho, la velocidad. Fíjense, ¿de dónde la calcularíamos? Tomamos este tiempo negativo y la sustituimos en esta ecuación. Con ese tiempo negativo podemos calcular la velocidad que tendría en ese valor de tiempo menos 1.24 segundos. Sabríamos la velocidad con la que parte este objeto. Eso no es mi problema, el problema que yo estoy planteando aquí. Pero matemáticamente, si nosotros nos planteamos cuál habría sido un movimiento que partiera desde aquí, que empalmara, que tuviera las mismas condiciones que el problema que sí estoy analizando a partir de aquí, pero que en este otro caso lo hubiéramos lanzado el cuerpo desde acá abajo. ¿Me explico? Sí, profesor. Gracias. Entonces, las matemáticas aquí también me dan esa oportunidad. Si yo, en otras palabras, pusiera a un compañero a realizar un experimento que empezara desde aquí, pero que tuviera las mismas condiciones del que acabamos de estudiar, entonces la respuesta sería: calcule la velocidad con este menos 1.24 segundos a partir de esta ecuación y láncelo con esa velocidad hacia arriba. Aquí seguramente, fíjense, como este tiempo es negativo, aquí G es positiva, el valor numérico de G es positivo, con este signo menos obtengo un número positivo, entonces la BY va a ser positiva, quiere decir que es hacia arriba, y esa BY aquí sería tal que cuando después de 1.24 segundos que transcurren de aquí a acá, la velocidad sería los 10 metros sobre segundo, el cuerpo continuaría y luego caería después de 3.3 segundos, que es el tiempo desde aquí hasta acá. El total en el segundo movimiento, que partiría desde aquí, sería la suma de los valores absolutos de los tiempos, o sea,
3.3 más 1.24 segundos sería el tiempo total de vuelo desde aquí hasta acá. ¿Ok? Todo eso nos dicen las ecuaciones. Entonces, digamos, como físicos, que somos un caso particular de científicos y un caso particular de profesionales, entonces incluimos a los estudiantes de ingeniería, tenemos que aprender a interpretar las ecuaciones, a extraer información y a hacer predicciones. En este caso, pues, la predicción, ¿cuál es? Pues que el tiempo que va a tardar el objeto que lanzamos con 10 metros sobre segundo de velocidad inicial hacia arriba y que habiendo arrancado nuestro cronómetro en ese momento, va a ser de 3.3 segundos. Ese es el tiempo que va a durar en el aire nuestro objeto lanzado en estas condiciones. Bien. Bueno, este problema es un poquito más sencillo con respecto al anterior, pero esta es la interpretación y resalto la parte de la interpretación física, ¿de acuerdo? Estos valores, este valor negativo, lo que significa es el tiempo que otro movimiento, no es el mismo, el tiempo que otro movimiento empalmaría el segundo movimiento que sí estudiamos acá. Bueno, por mi parte es todo y nos vemos, recuerden que tenemos examen el semanal el viernes. Vamos a continuar discutiendo algunos ejercicios adicionales. Les voy a compartir estos que tengo aquí en un archivo en el aula virtual para que los reflexionen un poquito y los podamos discutir el próximo viernes. Y en la primera hora, en la segunda tendremos el examen acostumbrado. ¿Dudas? Rápidamente, yo, profesor. Dígame. Más que duda, un comentario que añade, perdón. En este caso, también como un añadido, se puede conocer la altura que va a tener total, en este caso, el objeto hasta llegar a la altura máxima con respecto al suelo. Claro, ese lo puede calcular. Con la primera ecuación sería. Pero no, necesita las dos ecuaciones porque necesita cuánto tiempo tarda en subir desde el punto. Para calcular eso se puede hacer, pero necesita saber el tiempo que transcurre desde este punto, que es el inicial, hasta el punto más alto. Okay. Ese tiempo no lo conocemos, pero lo podemos calcular porque en el punto más alto la condición es que la velocidad sea cero. Cero, sí. Entonces, ese sería, poniendo cero en este lado izquierdo de esta ecuación, podemos calcular el tiempo de subida. Conociendo el tiempo de subida, ya la podemos sustituir en la ecuación de arriba y eso nos daría la altura a la que llega el objeto partiendo de aquí hasta acá, con respecto a un origen de coordenadas situado aquí abajito. Así es. Estas ecuaciones están adaptadas a este sistema coordenado con t igual 0 aquí y y igual 0 acá. Hay que acostumbrarse. Fíjense que el origen del sistema coordenado está aquí abajo, pero el origen del tiempo está aquí, en este punto. ¿Me siguen? Esa es una observación no trivial que es muy importante tener en cuenta. El tiempo igual 0 está aquí. Posición vertical y igual 0 está aquí abajo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algún otro comentario o duda? Bueno, por mi parte es todo entonces. Gusto en verlos, cuídense mucho y nos vemos el próximo viernes con examen en la segunda hora. Profe. Igualmente, profe, buena tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. ¿Alguien preguntó algo? Los temas van a ser caída libre, tiro vertical y movimiento con aceleración constante en el examen. Es correcto. La temática es, los temas del examen de cada semana son los de la semana, pero pues pueden contener información de la previa, por supuesto, porque eso ya lo vimos también. Son acumulativos, pues. Sí, profe, gracias. Buenas tardes, chao. Nos vemos. Bye. Hasta luego. Cuídese, hasta luego.